Buenos días, mi nombre es José Abreu, soy el autor del libro La madre de todas las crisis y varios ensayos sobre Colombia Mejor. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se trata de la minería. La minería ha sido un factor muy importante en Colombia y en toda Latinoamérica. Pues de hecho fueron nuestros recursos mineros los que desarrollaron Europa. Europa era una sociedad feudal hasta que llegaron nuestros minerales, especialmente el oro y la plata, y convirtieron a Europa en un país rico, en una región rica, próspera, y a partir de ahí se dio el desarrollo. Eh, eh, Aún tenemos parte de esa riqueza, no toda, se ha perdido mucha y se ha entregado sin ninguna contraprestación. Entonces hay un mensaje que es minería sí, pero responsable y con las reglas claras. Hay algunos puntos que vale la pena revisar. El primero son las regalías. Eh, eh, los productos minerales, el subsuelo es de la nación y al ser de la nación son de todos nosotros y los estamos regalando. Es la realidad. Si por el contrario, como sucede en otros países, tú fueras el dueño del terreno, el propietario de la mina, no estoy diciendo que eso sea bien, pero una minera nunca te propondría: yo me quedo con el 3% de lo que yo produzca aquí de oro. El dueño pediría la mitad, el 60, el 70%, porque es el dueño. Y el país debe estar haciendo lo mismo y no lo ha hecho. El segundo, se trata de que muchas minas no producen un único producto, ¿no es cierto? Hay oro, hay plata, hay cobre y hay pequeñas cantidades de metales muy valiosos que se utilizan en productos electrónicos. Y muchas de estas minas no procesan los minerales, sino procesan el concentrado, o sea, trituran hasta cierto punto y ese material rico en minerales lo exportan así como concentrado y evaden pagar las regalías que deberían estar pagando. Hay un ejemplo de eso, pues la mina del Roble, que nunca ha pagado regalías y pues es así de sencillo. Entonces eso pasa mucho y hay que corregirlo. Si queremos ser una potencia minera, tenemos que tener algo que se llama reglas claras. Reglas claras no significa fáciles, pero sí, una persona, un inversionista, nacional o extranjero, decide poner su capital para explotar una riqueza minera, tiene que saber que desde el momento en que hace esa inversión, va a lograr que esa mina entre en operación y se cumplan las condiciones con las que haya negociado. ¿Qué pasa? Que en este momento el país está fraccionado totalmente, pues para invertir en la industria minera hay que presentar una serie de estudios a diferentes entidades, hacer una serie de visitas, de consultas con la comunidad que o las sobornas o te dicen que no. Es así de sencillo. Entonces no es claro el camino y son entidades que andan con una música muy distinta. El país está dividido en zonas ambientales bajo diferentes entidades. Unas son muy permisivas, otras son extremadamente críticas. Se hacen los estudios ambientales, pero la labor posterior de control no la hace nadie. Entonces, si logramos que sea una sola agencia la que se encargue de decir: esta mina sí le aporta al país y vale la pena desarrollarla, estaríamos poniendo unas reglas mucho más interesantes para la inversión que cobrar unas regalías tan bajitas como lo estamos haciendo ahora. Hay muchos problemas que se hubieran podido evitar con sentido común. Si al principio
no se hubieran otorgado como zonas de exploración, zonas que se sabe que tienen una gran vocación agrícola, que tienen problemas de aguas, que son las reservas forestales del país. Entonces, si eso se sabe, ¿para qué se le da a esa persona una concesión de exploración en un sitio en el que no se va a poder desarrollar eso? Entonces, nos hemos encontrado que, 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 que no somos un país atractivo. Por eso no hay muchas buenas, grandes empresas mineras en Colombia. Por eso la minería es un poco informal. Entonces, la manera de solucionar la informalidad es formalizándola, es haciendo que sea posible, que sea un buen negocio para los inversionistas, pero sobre todo para el país, en los que se sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer desde el principio. El principal criterio para definir qué se hace y qué no es que el costo-beneficio general para el país sea mayor. Eso quiere decir que los impuestos, las contribuciones, las regalías sean tan importantes que nos podamos permitir algún daño ambiental, que siempre lo hay, y que las labores que se hagan para tratar de corregirlo de verdad se hagan. Miren, hay cifras pues que te ponen a pensar. Los grandes países mineros como Australia, como Perú, como Canadá, son países que tienen entre regalías e impuestos superiores al 40-50% de contribuciones. Aquí al minero le permitimos importar una serie de productos sin pagar aranceles. Le permitimos que se lleve los recursos minerales pagando unas regalías que son ridículas. Yo les voy a contar un poquito sobre eso para que los miremos. Pues, por ejemplo, en el caso del carbón, cuando son más de 3 millones de toneladas anuales, que son muy pocas minas las que lo dan, es el 10%. Pero cuando es el 5%, cuando son minas pequeñas es el 5%. Entonces eso también se presta a que la gente fraccione las minas, de que un mismo yacimiento lo convierta en varios yacimientos pequeños pues para explotarlas. El níquel tenía un 5% de regalías. Resulta que minas de níquel en el mundo importantes hay 3 o 4 y nosotros tuvimos una. Perfectamente podríamos haber aspirado a que eso tuviéramos el 70% y nos lo hubieran dado. Cualquiera nos lo hubiera dado, porque es un mineral estratégico. Esa concesión terminó y la renovamos sin que nos pagaran más dinero. Se supone que las propiedades mineras después de determinado tiempo se revierten al Estado. No ha habido una sola grande que se revierta. Siempre se llega, se negocia, se dice, síganlas trabajando. Salen una serie de funcionarios pues con los bolsillos llenos. Listo. Miren, este tema de las regalías es muy importante que se hable más sobre eso, porque con la disculpa de convertirnos en un país competitivo, hemos regalado esos recursos. Una mina de oro paga solamente el 4% por el derecho a ese material, independiente del tamaño que tenga. La producción de carbón está entre el 10 y el 5% de regalías de acuerdo al tamaño. Pero por ejemplo un producto como el níquel tuvo una regalía de mucho tiempo del 10%, ahora está en el 12%. Es un producto muy especial porque hay 4 o 5 minas grandes en el mundo, nosotros tuvimos una. Cualquiera nos hubiera pagado 70-80% de lo producido por el privilegio de dejarlo sacar ese níquel. Y nosotros no, nosotros lo regalamos prácticamente. Y cuando se terminó el periodo de la concesión lo renovamos sin ninguna contraprestación. Y eso ha pasado también con las grandes explotaciones de carbón, que se supone que en cierto momento, después de 15-20 años, se devolvían a poder del Estado, y eso no sucede. Se llega a ciertas negociaciones que no son muy convenientes para el país, cuando el país era el que debería quedar pues propietario de eso.